Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por poder reunirnos en tu nombre. Señor, que podamos realmente adorarte, alabarte, Señor. En medio de la alabanza tú te entronizas, te sientas como juez, Señor. Tú eres nuestro libertador, nuestro Señor. Yo te pido que en medio de la alabanza nos libertes, nos llenes de gozo, de alegría, de paz, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras casas, nuestras familias, en los lugares donde estemos, y no solamente en nosotros, sino también en todos nuestros hermanos que quizás se van a conectar un poco más tarde, Señor, o quizás que nos alcancen a conectar. Te bendecimos, Señor, y declaramos libertad. Tú eres nuestro libertador. Queremos elevar cánticos de liberación, cánticos declarando, Señor, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, que tú eres el que nos liberta, que tú, Señor, eres el que puede más. Tú eres el que nos fortalece, el que adiestra nuestras manos para la batalla. Cancelo toda obra del enemigo en nuestra contra, en contra de nuestro matrimonio, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra casa, especialmente que perturba la paz que Dios nos da. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Sí, Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, Señor? Los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, sí, grande y temible Rey, el dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. No temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Sí, eres el todopoderoso, temible para siempre, todos los siglos. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernará. Sí, Dios de los ejércitos, sí, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, ni yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre.
siempre. Sí, eres el todopoderoso en mi batalla, y tu justicia es para siempre. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Preparas una mesa para mí en presencia de quien viene
Así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste por mí. Así peleo mis batallas.
Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, tu amor inexplicable, tu reino incomparable, asombroso coronado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres levantamos alabanza solo a ti. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono.
Quiero darte las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pese a las circunstancias, Señor, pese a esta quizás imposibilidad o limitante de reunirnos solo en forma online, Señor, aún así, Señor, hay perseverancia en adorarte, en bendecirte, Señor. Quiero que nos puedas hablar, Señor, en esta tarde, que nos puedas nutrir, Señor. Queremos aprender y disponer nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pido una bendición especial para cada uno de nosotros, Señor, para que abra nuestros corazones, para que esta palabra vaya, Señor, y no vuelva vacía, que penetre en nuestro corazón, que realmente haga una diferencia, Señor, que promueva, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Hoy día quería compartirles un tema, ¿cierto?, que tiene que ver con ser discípulos, o que tiene que ver con el discipulado que nos da el Espíritu Santo, ¿cierto? Entendiendo que todo discipulado del Espíritu Santo, obviamente Dios lo da, ¿cierto?, generalmente a través de los ministerios, porque muchas veces se usa, no, es que a mí me discipula, ¿cierto?, el Señor, pero eso queda como algo flotando, ¿cierto?, en el aire, y realmente Jesús dice, como se llama en Efesios 4, que estableció Dios dones a los hombres, y hablamos de los dones ministeriales, ¿cierto? Apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, para equipar a los herederos del reino. Amén. Entonces, ya, Juan 6:60 dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y Simón Pedro respondió, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? El cual hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Amén, amados. Entonces, quiero hacer énfasis en un tema que creo que es importante, que tiene que ver con el discipulado, con la voluntariedad del discipulado en el buen sentido de la palabra. Cuando nos convertimos en discípulos del Señor Jesucristo, que en realidad el creyente nacido de nuevo debería ser un discípulo, o una de las evidencias reales de que ha habido una conversión genuina, es que nace un discípulo de Jesús. Amén. Entonces, quiero que hoy día usted se pueda cuestionar, ¿soy un discípulo? ¿Tengo las condiciones de un discípulo? Y esto lo hablo para todos ustedes, amados, los que estamos conectados y los de esta congregación en particular, esta pequeña congregación, ¿cierto? Que usted se pueda examinar usted mismo, usted se pueda cuestionar, ¿seré un discípulo del Señor Jesucristo? Porque miren, ser cristiano no es participar de una iglesia, no es congregarse, qué lindo los hermanos porque me entregan amor, me siento querido, me siento amado porque veo que son buenos, que no son como los otros que conocí allá, acá, etcétera, etcétera, sino que ser discípulo tiene una trascendencia eterna y es necesario que usted pueda encontrar esa trascendencia eterna, porque el que murió por usted no fui yo, no fue el de aquí, el de allá, sino que fue Jesucristo. Y si usted no tiene una relación personal e íntima con Jesucristo, entonces no hay un verdadero discipulado. Y si bien la invitación de Dios al discipulado es completamente abierta, ¿cierto? Somos nosotros los que decidimos ser discípulos. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, en este pasaje de Juan 6, ¿cierto? Nos encontramos con un hecho donde, ¿cierto?, el Señor Jesucristo está hablando, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no puede ser digno de mí. ¿Ya? Entonces,
Fue dura esta palabra en el sentido que por lo menos para los judíos fue inentendible, pero probablemente para los discípulos sí fue entendida en el sentido que Jesús probablemente tiene que haber explicado de que en realidad él estaba hablando de comer su doctrina, de convertirse, etcétera, etcétera. Por lo visto, ¿cierto? En ese tiempo Jesús tenía un alto grado de popularidad, donde muchas personas querían ser discípulos, ¿cierto? Pero esta palabra fue un filtro, más que el no poder entenderla, uy, qué difícil entender, qué es la carne, y cómo tú dices, sino que en realidad el trasfondo era de que el que no recibe mi doctrina, el que no se arrepiente de lo que yo digo que se tiene que arrepentir, el que no cree en mí, el que no recibe mi mensaje y se convierte a mi mensaje, no tiene vida eterna. Ese es el mensaje. Entonces ese filtro hizo de que muchos de sus discípulos volvieran atrás. Incluso hay una versión que es ¿cómo se llama? La versión textual que dice, y volvieron a lo de antes de supuestamente convertirse en discípulos. Entonces, aquí hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y nosotros tenemos que entender de que el camino del cristianismo es un camino de convertirme en un súbdito al reinado de Jesús. Amén. El rey es el que manda, el que establece, y nosotros somos súbditos de ese reino. Eso significa ser ciudadano de un reino, ser un súbdito, ¿cierto? Sin ir más lejos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la misma Biblia, cuando el pueblo pide el rey, la advertencia que Dios le da por medio del profeta es que el rey les quitará sus jóvenes, les quitará sus doncellas, les diezmará la tierra, etcétera, etcétera, y les cobrará impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el pueblo se hacía súbdito al rey. Y justamente fue tal cual como Dios les dijo. Entonces, hay que entender, hermanos, de que el discipulado conlleva una sujeción. Usted tiene que estar dispuesto a sujetarse a las enseñanzas y a la doctrina de Jesucristo. Y para eso usted necesita conocer cuál es el mensaje de Jesucristo, cuál es la opinión de Jesús, y más que la opinión, cuál es la ordenanza, el decreto, el mandato, el precepto de su Dios con respecto a cada área de su vida. Porque muchas veces cuando se habla de opinión es como algo que yo elijo seguir o no, ¿cierto? Y esa es la diferencia con un discípulo, que el discípulo no ve la palabra de Dios o las escrituras de Dios como la opinión de Dios, la cual yo tengo que considerar en cada decisión que tomo, sino que el verdadero discípulo, ¿cierto?, lo toma voluntariamente como una ley, un precepto, un estatuto, como lo que es. Ese es el sello de un discípulo. Por eso que una de las primeras evidencias del discipulado o de la verdadera conversión o que realmente soy un discípulo, y esto lo digo para que usted se analice, ¿estará esto en mí? Es que la primera opinión o el primer decreto que yo consulto en cada aspecto de mi vida, de cómo me tengo que comportar, cómo me tengo que dirigir, ¿está bien cómo manejo mi sexualidad? ¿Está bien cómo manejo mis finanzas? ¿Está bien cómo estoy siendo papá, cómo estoy siendo mamá? ¿Está bien cómo estoy siendo cónyuge, esposo, esposa? ¿Está bien cómo estoy siendo hijo, cómo trato a mis hermanos, etcétera, etcétera? ¿Está bien? Entonces yo no tomo la Biblia como una opinión, sino como un decreto. Entonces, el primer sello o evidencia de un verdadero nacimiento, o sea, nuevo nacimiento o un verdadero discípulo, es que la Escritura se vuelve mi verdad absoluta. No porque yo le haga un favor a Dios, ¿cierto?, y diga, la Biblia yo la voy a hacer mi verdad absoluta. O sea, la Biblia es la verdad absoluta, y no considerar a las Escrituras la verdad absoluta para la vida es una rebelión, es vivir en una fantasía y es vivir en una mentira, porque la palabra de Dios rige todas las cosas, visibles e invisibles, independientemente de que las criaturas las quieran aceptar o no. Amén. Ese es el poderío y el reinado de Dios. Entonces, amados,
Una de las primeras evidencias es un estudio de la Biblia. Una de las primeras evidencias de un verdadero discípulo es un estudio de la Biblia en cada aspecto de la vida. No hablo de un estudio teológico, que no está mal estudiar teología, o estudiar temas, etcétera, etcétera. Está bien, desarrollese en eso. Si quiere crecer en eso, amén. ¿Cierto? Va a ser, va a ser de mucha riqueza para usted espiritualmente si lo toma con humildad y con el propósito que corresponde. Sin embargo, el sello de un discípulo es que la palabra de Dios, yo empiezo a someter cada aspecto de mi vida a los decretos, preceptos, estatutos que han salido de la boca de Dios. Les vuelvo a reiterar, cómo manejo mi sexualidad. Y no solamente para los casados, para los viudos, divorciados, solteros, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejo mi sexualidad? Entonces, no es que la Biblia es una opinión, la Biblia es el estatuto que lo rige. Entonces, el sello de el discípulo es cómo yo someto esas cosas a la palabra. Por lo tanto, la primera evidencia es un estudio individual de la Biblia. La empiezo a escudriñar, la empiezo a leer, empiezo a preguntar sobre ella, participo en los estudios que se dan en la iglesia, ¿cierto? Hablo de iglesia, de cuerpo de Cristo en general, principalmente en la congregación donde estoy, ¿cierto? Pero también pueden ser otras, ¿cierto? Donde se predique la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, hay un estudio, pero no solamente de participar en estudios, de leer la Biblia. Entonces, pregúntese, ¿lee la Biblia todos los días? Porque un verdadero discípulo lee la Biblia todos los días. Es que no tengo tiempo, pero tiene tiempo para Facebook, tiene tiempo para el WhatsApp, tiene tiempo para hablar con el vecino, con la vecina, con la amiga, con puchar, etcétera, etcétera. Y al final tenemos tiempo para todo, ¿cierto? Y no le damos un tiempo a las escrituras. Nadie dice que esté 3 horas leyendo la Biblia, 2 horas seguidas, ¿cierto? Y que tome cuadernos, libros, enciclopedias, diccionarios. O sea, si es que puede hacerlo sería genial. Léala, hermano, lea la Biblia. Hágase esa disciplina, porque esa es una evidencia de ser un discípulo. A ver, voy a leer la Biblia y cuando la estoy leyendo, aquí Dios habla sobre el perdón. ¿Estoy perdonando así? A ver, ¿qué habla la Biblia del perdón? A ver, voy a hablar con el hermano. Hermano, hermana, ¿sabe qué estoy viendo, cierto? Este tema del perdón dice acá, tal cosa, ¿es así como yo lo entiendo? No, hermano, mire, lea, en tal pasaje dice tal cosa, usted tiene que perdonar así, de esta manera, etcétera, etcétera. O en el tema de la sexualidad, ¿por qué toco tanto este tema? Porque es el tema con el que Satanás, por medio de una mala sexualidad, está sembrando las bases de esta sociedad. En cada aspecto, o sea, todo, incluso es más, uno de los grandes desarrolladores de la psicología se basa que la existencia humana está centrada en su sexualidad. Divide el desarrollo humano en etapas sexuales. Y era un pedófilo y un pervertido, pero terrible. Hizo experimentos con niños, etcétera, etcétera, pero terribles. Y esas son las bases de la psicología. Entonces, nosotros vemos de que, por eso que, a ver, ¿cómo estoy llevando mi sexualidad? ¿Cuál es mi relación con la pornografía, con la masturbación, con mi sexualidad en el matrimonio? ¿Cómo se llama? Manejo mis ganas sexuales, etcétera, etcétera. Tanto en hombres como en mujeres, adultos, jóvenes, más ancianos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo llevo? ¿Qué dice la ley de Dios? Y cuando hablo de ley, no hablo de la ley de Moisés, que todos dicen, no, la ley pasó, sino que hablo de que todo lo que sale de la boca de Dios es ley, porque rige, establece un parámetro, una línea que no debe ser quebrantada. Si nosotros quebrantamos la palabra de Dios, estamos en rebelión. Por eso que yo les digo de que no es una opinión, no es que qué es lo que Dios opina de mi vida, qué es lo que Dios dice y establece como precepto y estatuto. Amén. Entonces, si usted no lee la Biblia, si usted no consulta la Biblia en cómo llevar su vida diaria, entonces vivimos en una religión. ¿Qué saco yo con cantar, adorar, predicar, todo lo demás? Si cuando
me tengo que enfrentar a cómo tengo que pensar, cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que hacer esto en cosas tan importantes como el matrimonio, ser papá, ser hijo, trabajar, estudiar, qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con mi trabajo, etcétera, etcétera, y no me voy a lo que es de Dios, entonces estoy viviendo una religión, porque en las cosas más internas de mi vida no pongo a Dios. Y eso me descalifica por lo menos como un buen discípulo. Así de simple. Por eso que cuando vemos acá en Juan 6 que Jesús, ¿cierto?, dice esta palabra, o sea, el que no recibe mi doctrina, lo que yo estoy enseñando, como la ley absoluta, no tiene vida eterna. Por eso que los discípulos se escandalizaron. ¿Quién puede soportar esta palabra? O sea, ¿cuántos de ellos, o si Jesús estuviese ahora y hubiese dado este discurso ahora, cuántas personas dicen, oye, es muy duro, es inflexible, es arcaico, eres muy duro para decir la palabra Jesús, ¿cómo es sí o sí? Entonces, si no, no, es sí o sí, y si no, no. Y Jesús es claro, el que no recoge conmigo está desparramando. El que no es conmigo, contra mí es. Es un sí o es un no. No hay intermedios. Incluso cuando la Biblia habla de intermedios, es peor que estar en contra. Porque dice, ojalá fueres frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O nos vamos a someter a la palabra de Dios, o estamos simplemente en contra. Por eso que los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede sufrir? Entonces Jesús confronta a sus apóstoles, a sus 12, a los escogidos. ¿Queréis vosotros también iros? Porque el discipulado es una persona de decisión y de determinación. Por eso que les decía, cierto, en el principio que es voluntario. Porque yo someto mi voluntad. Es el proceso en que yo aprendo a someter mi voluntad principalmente, mi mente y mis emociones, a los decretos, estatutos de Dios. ¿Amén? Entonces, no tomemos la Biblia como una opinión que voy a consultar cuando primero consulté en mi razonamiento, en mi forma de pensar, y como es un tema muy difícil, hablé con la vecina, hablé con el amigo, hablé con el psicólogo, con el psiquiatra, y como no me resultó, ay, ay, ¿y qué dice Dios? Porque la palabra de Dios no es una opinión, es ley, precepto, estatuto. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús confronta a sus apóstoles? Porque el discipulado constantemente es una decisión y una determinación. Y miren, Pedro, con tantas falencias que uno podría encontrar, uno podría decir Pedro era carnal, era insolente, era rebelde en estas cosas, aún él tenía esa esencia del discípulo, porque digo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, no es un entendimiento de entender lo que dice Jesús que es difícil, sino que es una aceptación, un recibimiento de lo que es la verdad. Entonces Pedro, aunque tenía todas esas cosas, tenía la esencia de discípulo, y eso nos da una esperanza, porque no es que usted tiene que ser perfecto, es que yo no soy perfecto, que fallé, que caí en pornografía, caí en masturbación, caí en fornicación, que no puedo dejar esto porque me gusta esto, me gusta esto otro, etcétera, etcétera. Sino que vemos una disposición a ser discipulado, al cambio, pero para eso tengo que escudriñar las Escrituras. Ese es uno de los sellos más importantes del discipulado. Es más, nos encontramos con un ejemplo en el libro de Hechos, donde Pablo, ¿cierto?, va a predicar el Evangelio a los de, ¿cómo se llama?, de Tesalónica, y recibe una gran persecución, ¿cierto? Una muy gran persecución, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en su contra. Y después llega a Berea, y los de Berea tenían un corazón de discípulo. Todavía no conocían a Cristo, pero tenían una disposición a conocer a Dios, porque eran
eran personas que querían seguir a Dios, pero todavía no conocían, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, pero ya tenían un corazón, ya tenían una esencia de querer encontrarse con la verdad. Entonces, cuando llegó Pablo y les predicó el reino, ellos dicen que escudriñaban en las Escrituras, comprobando que las cosas que estaban viviendo, las manifestaciones del reino de Dios en sus propias vidas, etcétera, etcétera, realmente era el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, nos encontramos con una discusión. Por ejemplo, Pablo, él dice de que yo perseguí a la iglesia, yo hice esto, hice muchas cosas malas, y lo hice por el celo de Dios, porque pensaba realmente que estaba sirviendo a Dios. Pero cuando se encontró con Jesucristo, con la verdad, ¿cierto? Realmente ya había un corazón de discípulo, por eso su conversión fue tan grande. Porque el nuevo nacimiento potenció, el nuevo nacimiento realmente hizo de que esa determinación humana por seguir a Dios se convirtiera en una determinación espiritual. ¿Cuál es el problema? Y examínese, que nosotros muchas veces no queremos realmente hacer la voluntad de Dios. No vivimos por hacer la voluntad de Dios. Nos sentimos bien con Dios, queremos adorar a Dios, sentimos que Dios, estamos muy agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros, nos quebrantamos de que Dios es el único, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Es el único que me vio, ¿cómo se llama? El único que me ama, el único que me quiere, el único que me entiende, pero no tenemos realmente una determinación a hacer la perfecta voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y eso nos descalifica del discipulado. Examínese. Pruébese a sí mismo, como dice la Biblia. La Biblia dice cada uno pruébese a sí mismo. Examinaos. Porque muchas veces tenemos todas estas cosas, estamos agradecidos por lo que Dios hizo, que es el único que me entiende, el único que me quiere, etcétera, etcétera. Pero no hay realmente una verdadera determinación a ser transformador. Usted necesita esa determinación. Y la transformación va a ir progresando. No necesita ser perfecto externamente. Es que todavía tengo esta lucha, entonces tengo que esperar para... No, el discípulo tiene que tener esa esencia. Cuando Jesús llama a Pedro, Juan, ¿cierto? Dice, seguid en pos de mí y yo os haré. Entonces, usted necesita tener esa acción de seguir a Jesús. Desde un punto de vista práctico, no es que usted siga porque usted dice, ¿dónde está Jesús? En Santiago, en México, en Chile, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos. En tal ciudad, en Santiago, en Antofagasta, en La Serena. ¿A dónde te sigo, Señor? Porque no es físico. Tiene que ver con esta esencia. Una determinación de recibir los preceptos, estatutos de Dios como lo que son, la verdad que rige todo el universo y yo me someto a ello. Tengo esa determinación. Aún me faltan muchas cosas por aprender, ni siquiera sé cuáles son los libros de la Biblia, pero quiero que Dios me transforme. Entonces, ¿qué hago? Escudriño la doctrina de Dios, sus preceptos, sus estatutos, sus palabras, sus mandamientos, con una pasión, con un afán, con una determinación, con una urgencia. Y eso es lo que muchas veces no tenemos. Una urgencia por ser transformados por la palabra de Dios. Nosotros no metemos a la palabra de Dios en lo más íntimo de nuestro ser. Pero queremos manifestaciones del reino. Queremos que Dios cambie a nuestro cónyuge, queremos que Dios nos prospere, queremos que Dios nos bendiga aquí y allá. Queremos entender, queremos poder bendecir a otros, desarrollar los dones. Y muchas veces estamos estancados porque no hemos dejado que la palabra de Dios entre a lo más interior de mi ser y cambie mis estructuras mentales. Y no es algo mágico, tiene que haber una determinación de discípulo. Entonces, el sello más importante es búsqueda de Dios. Y eso va a hacer de que el discípulo dé fruto, porque un discípulo es un discípulo que da fruto. Miren, vamos a ver Mateo 19, del 16 al 23. Dice, he aquí, acercándose uno, le dijo al Señor Jesucristo, Maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces él le dice, ¿cuáles? Y Jesús le dijo,
Lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice entonces el joven, todas estas cosas las he conocido. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones, da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Ahí está la determinación del verdadero discípulo. Jesús está haciendo la invitación. Seguir no es solamente andar atrás de él, sino justamente es esta determinación de sígueme. O sea, reconoce que yo soy el maestro y que te voy a cambiar y que te voy a enseñar. Y que si yo te digo que esto no es así, no es así. Y el primer mandamiento que le da, vende todo lo que tienes. Por eso que es una invitación, es más que simplemente seguirlo. Con el mandamiento le está haciendo la invitación. Si él obedece el mandamiento, se va a estar convirtiendo en un discípulo. Pero al oír el joven esta palabra, o sea, cuando usted estudia la Biblia, dice, tienes que guardarte en santidad en la sexualidad. Si no estás casado y tienes sexo, estás fornicando y es un pecado contra Dios. Si te masturbas, si ves pornografía, es un pecado y es algo que no debes de hacer. Entonces, me encuentro con la Biblia y nos encontramos en esta decisión que se encontró este joven. Pero al oír el joven la palabra, o sea, encontrar esta parte que entra en lo más íntimo de mi vida, ¿cierto? Se fue entristecido porque era de los que tienen muchas posesiones. Yo me encuentro con la palabra y me entristezco porque, ¿cómo lo voy a hacer? Tengo una pareja, o tengo muchas ganas, o que aquí tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con esto, tengo problemas con esto otro, estoy sola hace muchos años, entonces, ¿cómo Dios me va a prohibir tener sexo? Entonces, lo vemos como una imposición, como una prohibición. Y en ese momento es que nosotros o nos convertimos en seguidores de Jesús, o desaprovechamos la oportunidad. Cuando nos encontramos con esas confrontaciones en la Escritura. Y como este joven, ¿cierto? Nos entristecemos y, pucha, qué fome, qué pena, pero sigo viviendo porque tomo a la palabra de Dios solo como una opinión. Y en esa determinación estaba la oportunidad para que usted se convirtiera en un discípulo. Porque si usted adopta esa palabra, la recibe como una verdad total y se determina a que esa es la verdad y a eso tiene que llegar y empieza un proceso, busca consejo, busca discipulado, que le echen fuera demonios si es que hay demonios, romper maldiciones, confesar pecados, etcétera, etcétera, entonces usted se convierte en un discípulo, porque empieza a tomar acción en eso. Acuérdense de que cuando, ¿cierto?, el rey David ora, por ejemplo, en el Salmo 51, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Y esa palabra delante de mí en el hebreo habla de una contienda, una lucha. O sea, mi pecado, él reconoce que tiene pecado, porque, ¿cómo se llama? Usted dirá, bueno, las escrituras dicen que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y no está la verdad en él, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos si la misma Biblia nos dice que tenemos pecado? No es una licencia para que usted pueda seguir pecando, sino que nos muestra de que el pecado se vuelve un adversario. Y ya en esa condición me convierto en un discípulo. Porque ya el pecado que me empieza a revelar Dios, ya no lo sigo abrazando como un amigo. O como un no es tan así. ¿Cómo Dios va a ser tan severo? Y acuérdense, con Dios es un sí o un no. Si no está en el sí completamente, está en el no. Sino que el pecado lo empiezo a ver como un contendor, como con alguien que hay que luchar, que hay que vencerlo. Y no solamente de un sentimiento, sino que empiezo a tomar acción en aquello. Eso es un verdadero discípulo. Esa es la esencia que debe tener un discípulo. Le vuelvo a reiterar. No es que tenga que ser perfecto, porque todos tenemos luchas, debilidades, etcétera, etcétera. Pero empiezo a ver eso y realmente la esencia del discipulado va a hacer que yo pueda alcanzar el máximo potencial que Dios quiere desarrollar en mí. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, de los que hablan de que usted tiene potencial, no, usted no tiene nada. Lo que le da potencial a usted es lo que ha hecho Dios en su espíritu. Y cuando usted tiene esta determinación de discípulo, está sacando del nuevo nacimiento
la esencia de querer someterse a la palabra de Dios. Acuérdense que las Escrituras dice de que la carne y el espíritu se oponen entre sí, de que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, pero el espíritu sí. El espíritu está dispuesto, dice Jesús, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted saca esa disposición, esa esencia de discípulo, lo demás se vuelve o abre la puerta para que el Espíritu Santo lo siga convirtiendo. Porque tiene la esencia, tiene la base sólida de la determinación a hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuestiones. ¿Tiene? ¿Deja que la palabra de Dios penetre en lo más interno de su ser? ¿Cómo piensa? ¿Cómo resuelve los problemas, los conflictos, etcétera, etcétera? Y hermano, con cierto esta palabra, espero que no esté diciendo, el que yo conozco aquí debería estar escuchando esto, el que yo conozco acá y acá y allá. Porque eso también es una evidencia de que no queremos, de que nosotros, ¿cierto?, somos los que tenemos una tremenda vida y tratamos de sacar la paja, ¿cierto?, en el ojo ajeno. Usted debería hacer esto que usted está diciendo. Ojalá que escuche el hermano, ojalá que escuche mi hermana, porque entonces nos convertimos con esos pensamientos en los que tenemos la vida y queremos sacar la paja en el ojo ajeno. Reciba la palabra usted, hermano. Ese es un sello también de un verdadero discípulo. En Lucas 9, 59 al 62 dice, y dijo a otro, Jesús, ¿cierto? Sígueme, ahí está la invitación. Por eso que el seguir no es solamente algo físico, o sea, sígueme ahora para donde voy, sino sométete, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y aquí está la invitación a convertirse en un discípulo. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y anda, proclama el reino de Dios. Y ahí está el momento en que yo me convierto en discípulo, o sea, ¿le obedezco? Por ejemplo, cuando yo me encuentro, ¿cierto?, en las Escrituras, cuando dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, la fornicación, la soberbia de la vida, etcétera, etcétera, sino amad las cosas de Dios. Entonces, yo me encuentro que cosas que hacía en el mundo, no sé, algún tipo de fiesta o algún tipo de amigo, amiga que tengo que sé, que me desvirtúa, ¿cierto?, o que me saca de, etcétera, etcétera, o que va en contra de lo de Dios, el ir a fiestas, ¿cierto?, ciertas cosas. Entonces, ahí Dios me dice, deja eso y sígueme a mí. Entonces yo digo, ahí está el momento en que decido. Porque ahí tengo la decisión de dejar que la palabra de Dios penetre en lo más íntimo. O sea, es que me gusta, no sé, tomar, emborracharme, fumar, me gusta, ¿cómo se llama?, en la droga, me gusta, ¿cómo se llama?, ir ¿cómo se llama?, a las discos, ¿cierto?, y bailar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la palabra de Dios me confronta con esto, ahí tengo la determinación. O me convierto en discípulo y lo dejo, o me descalifico. Y no necesita ser perfecto, sino que esa situación que realmente me gusta eso porque, miren hermano, si el pecado no fuese algo que le gustara a nuestra carne, nadie pecaría. O con el tema de la pornografía, por ejemplo. Si fuese algo asqueroso, ¿cierto?, que no le gusta a nadie, nadie caería en pornografía, pero es una de las cosas que más vende en Internet. Entonces, ¿por qué? Porque atrae nuestros apetitos. Entonces, cuando yo me confronto a esa situación en las Escrituras, Dios, el Espíritu Santo, me está discipulando, me está abriendo la puerta y haciendo la invitación a convertirme en un discípulo. Y dice, Jesús dijo a otro, o sea, otro le dijo al Señor Jesucristo, te seguiré, Señor, pero primero permite que despida a los que están en mi casa. Dijo Jesús, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahí está la invitación, la determinación. Es que, ¿cómo voy a cambiar tanto? ¿Cómo voy a ser tan radical con mi familia? ¿Cómo voy a ser tan radical con mis hijos en mi casa? ¿Cómo voy a ser tan radical con esto y esto otro? Y ahí tengo la invitación a convertirme en un verdadero discípulo. Lucas 14, 26 al 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a la madre, a la mujer, y a los hijos, y a los hermanos y a las hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús obviamente no está haciendo la invitación a odiar a mi familia. Odia a tu mamá, odia a tu mujer, odia a tus hijos, ¿cierto?
sino que está hablando del discipulado de aborrecer, o sea, de poner en primer lugar, que es lo que estamos hablando desde el principio. La determinación de someter mi voluntad y ponerla en primer lugar como precepto estatuto, independientemente de mis experiencias conyugales, de lo que opine mi cónyuge, de lo que opinen mis hijos, del tipo de relación que tenga con mis padres, con mi madre, de lo que me haya hecho mi padre, mi mamá, mi cónyuge, todo lo demás, mis ganas de vengarme, etcétera, etcétera. Mi determinación de aborrecer todas esas cosas, ponerlas como adversario y realmente sujetarme a Cristo, porque dice Jesús, y aún aborrece su propia vida, no puede ser discípulo. Y uno de los sellos del discipulado es la pasión, la energía, el intento, la actividad activa, valga la redundancia, no pasiva, de negarme a mí mismo. Es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta hacer esto, pero ¿cómo Dios va a ser tan estricto? Es que ¿cómo? Sí, miren hermanos, cristianos, muchas veces, es que ¿cómo Dios va a prohibir que tenga sexo con mi pareja si es por amor, si nos amamos tan genuinamente? Yo creo que Dios nos bendice. Y yo lo escuché una vez de un pastor, hermano. Entonces, no es así, hermano. Me tengo que aborrecer a mí mismo. Es que yo soy así, es que yo creo que es de esta manera, es que cómo voy a dar yo, voy yo, ¿cierto?, a torcer el brazo, etcétera, etcétera, sí. Y cuántas otras cosas más. Aquí podríamos estar hablando horas, horas, horas y horas de qué cosas es negarse a sí mismo o aborrecer hasta nuestra propia vida. Y Jesús es claro, no puede ser mi discípulo. Y sella con una frase sumamente importante que dice, cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Usted está cargando su cruz? Sí, me tocó una suegra re pesada. No, o sea, usted está cargando su cruz. Sí, el marido que tengo, oh, ojalá se convirtiera. No, tengo una esposa, ¿cierto?, que es una espina en el zapato. O tengo un hijo que es una espina en el zapato. O tengo unos papás que... Esa no es cargar una cruz. Cargar su cruz es en qué Dios lo está confrontando. ¿Qué pecado usted está confrontando? ¿Qué debilidad en su vida usted está confrontando? ¿Qué debilidad en su vida usted está siendo activo en tratarla, en negarla? Eso es cargar su propia cruz. No es la cruz de otro. Pero a veces nosotros nos encontramos que no hay nada que estamos confrontando porque creemos que estamos espectacular. Toda nuestra opinión, nuestras conclusiones son pero sacadas del mismísimo cielo. ¿Cierto? ¿A qué está confrontando? Y ese muchas veces es el problema que yo he visto cuando hay una mala consejería o cuando no se busca realmente consejería en Dios, en la Biblia, y se busca en otro lado, con el vecino, con el amigo, con el psicólogo. ¿Que ¿Cuál es el problema? Que como no hay discipulado, ¿cuál es el problema? Todas esas cosas naturales te sacan de la confrontación y te llevan a una aceptación. Acéptate como eres. Y te hacen más y endurecen más tu corazón. Porque Dios te quiere confrontar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no queremos vivir esa confrontación. Esa angustia de, pucha, ¿por qué soy así? Tengo que cambiar esto, pero todos me dicen que cambie, que aquí, que allá. Entonces, como nos estresa, buscamos una salida al estrés, pero no a la raíz. Entonces, cuando viene alguien, sea quien sea, psicólogo, ¿cierto? O un consejo de alguien, quien sea, ¿cierto? Y me dice, no, tienes que aceptar esa parte de ti porque no es tan así. Y resulta que sacamos la oportunidad que tenemos de incluir a la palabra de Dios en lo más íntimo de nuestro ser. Y nos sentimos más felices, nos sentimos relajados, ¿cierto? Porque me acepté conmigo mismo, etcétera, etcétera. Pero y no soy discípulo. Porque el que no carga su cruz no puede ser mi discípulo. El que no aborrece aún a su propia vida, sus pensamientos, sus lógicas, no las aborrece. No puede ser mi discípulo. Y lo dice Jesús. En Lucas 6:40 dice, el discípulo no es más que su maestro. Y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Miren, hermanos, yo hace tiempo con ¿cómo se llama? Una persona, porque creo que una de
de los dones que yo por lo menos uso y he tratado de desarrollar cuando tengo ciertos que ministrar. ¿Cómo se llama? Con una persona dije, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un corazón de discípula. Y eso es muy difícil de encontrar. Y lo creo hasta el día de hoy, ¿cierto? Pese a que, ¿cómo se llama? A que esa persona ahora está, ¿cierto?, en el mundo. Le dije, tú tienes un corazón de discípula. ¿Cuál es el problema? Tengo esa esencia, pero el tema está a quién me someto. Por eso que Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro. Tengo una esencia de ser discipulado, ¿cierto? Pero si yo me someto al mundo, me someto a Satanás, a mi propia carne, voy a llegar a ser como el mundo, como Satanás o como mi propia carne. Y la carne es la naturaleza caída. Mi yo, mis pensamientos, como dice Efesios 2, ¿cierto? Los que andaban en la carne, en sus propios pensamientos. Entonces, ese es mi límite, porque sin Dios, o sea, el verdadero discipulado para el ser humano es Jesucristo, es la Biblia, es su palabra. Si nosotros queremos alcanzar lo máximo para lo cual fuimos creados, no hay otra forma que no sea por medio de Jesús. A veces decimos que estamos en Jesús, pero nos estamos discipulando nosotros mismos. Entonces, cualquiera, como dice ahí, en cierto Lucas 6:40, y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Y ahí está el tema. Cualquiera que haya sido plenamente instruido. Pero nosotros muchas veces nos instruimos a medias, en lo que me conviene, en lo que va a dejar mal al otro. Por ejemplo, muchas veces uno sabe, ¿cierto?, que hay muchas consultas cuando se hace un estudio o algo. Hermano, ¿y qué pasa si hay un problema, ¿cierto?, en el matrimonio con esto y con esto otro? Y realmente le estoy tirando el palo, ¿cierto?, a mi cónyuge que está al lado, ¿cierto? Entonces, eso ¿cómo se llama? Nos muestra, por ejemplo, algo muy feo en nuestro ser. Eso nos convierte en las personas que tienen la viga en el ojo y quieren sacar la paja en el ojo ajeno. Porque no estoy consultando para un discipulado, sino para tirarle un palo a alguien. En cambio, cuando yo, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Tengo un problema con mi cónyuge hace esto, otro, todo lo demás, y necesito saber cómo abordarlo. ¿Cómo puedo contribuir para que cambie, para que se dé cuenta, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Si es que tengo que confrontar, cómo tengo que hablarlo. Entonces, eso es un discípulo. No es el que quiera hacer prevalecer su ideología, ¿cierto?, o su forma de pensar. Entonces, tenemos que dejar que la palabra nos instruya plenamente para ser como nuestro Maestro que es Jesús. Y ser como Jesús es un mandamiento. Como dice Efesios 4, hasta que todos lleguen a la plenitud de la estatura de la medida de Cristo. Dios también lo dice en Romanos, por ejemplo, de que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien para ser formados a la imagen de su Hijo. Es un mandamiento, hermano, no es una opción. Yo le voy a hacer un favor a Dios con ser como Jesús, ¿cierto? Y lo veo como, soy alguien que le está haciendo un favor a Dios, Señor, soy tu favorito, ¿cierto? Y ahí nace una superioridad, yo lo estoy haciendo mejor que el otro. Entonces, un discípulo no se siente mejor que el otro, y Jesús, ojo que habla de esto. Cuando los apóstoles estaban viendo quién era mayor entre ellos, es que Pedro es el mayor, ¿cierto? Porque él es el que siempre está con Jesús. No, Juan es el que está con Jesús, porque él es el que está siempre, ¿cierto?, en el pecho de él, ¿cierto? Y que le hace cariño, ¿cierto? No, yo soy el mayor porque yo fui el primero que llamó. No, yo soy el mayor porque soy el más viejo, el más sabio. No, yo soy el mayor porque yo he hecho fuera más demonios que ustedes, etcétera, etcétera. Entonces Jesús los reprende, le dice, entre vosotros, mis discípulos, no será así. O sea, este tipo de pensamiento lo descalifica. Entonces usted no le hace un favor a Dios con querer ser igual a Jesucristo. Es un mandamiento. Por eso Jesús habla de que el siervo, ¿cierto?, cuando hace lo que debía hacer, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser verdaderamente instruidos, y a eso lo quiero llamar a usted.
Cuestiónese. ¿Está dejando de que la doctrina de Jesucristo, la palabra de Dios, realmente lo instruye verdaderamente? Porque si usted no es plenamente instruido, no está en la voluntad de Dios. Usted dirá, es que nadie es perfecto. No, estoy hablando de la determinación. Estoy hablando de que usted está dejando ser plenamente instruido. Busque la Biblia, léala, congréguese, participe de los estudios, participe de la oración, participe de los devocionales. Cuando esté predicando un hermano, orando una hermana o leyendo las escrituras a alguien, abra su corazón de que Dios lo puede ministrar a través de esa persona. Si usted cree que en esta congregación no hay nadie que lo pueda ministrar, búsquese otro, porque si no está perdiendo el tiempo. Hay mucho cuerpo de Cristo, hermano. ¿Cierto? Y no somos una secta que pensamos que tenemos la verdad absoluta. Pero si usted cree que aquí no hay nadie que me pueda instruir, que no hay nadie, ¿cierto? Entonces, cuando participe de la oración, participe de la administración, participe de la lectura bíblica, participe del devocional, de los cultos, de los estudios, cuando participe en el culto, alabe a Dios, bendiga a Dios, revise los videos, si no se pudo conectar, vea el video. El video se sube no por un populismo, ¿cierto? Porque, quiere ser importante, ¿cierto? Como se llama el hermano, ¿cierto? Todo lo demás, se quiere dar a conocer, hermano. Si usted ve, ¿cierto? En YouTube tienen máximo, alcanzan 15 visitas los videos. Pero los videos se suben para que usted los pueda ver. Y algunos conocidos que sé que están en ciertos lados que también quieren verlo. Pero si usted no participa en el culto, véalo. Alabe a Dios. Tenemos esa facilidad y no lo hacemos, hermano. Pasamos de alto el estudio. Y eso demuestra que no tengo un interés por ser formado. Entonces, cuestiones si realmente tengo un interés por ser formado. Si no, estaría pendiente. Por ejemplo, los estudios que vimos de, de la sanidad del alma. ¿En qué quedó eso? Cualquier persona realmente con un hambre de ser formado diría, hermano, en esto nos quedamos, falta seguir viendo este tema. Eso muestra o mostraría, por ejemplo, una verdadera esencia de querer ser formado. Hermanos, tenemos dos opciones. Bueno, tenemos más, pero entre las mejores opciones, tenemos dos opciones. Ser una congregación como la gran mayoría, que en un tiempo más puede ser que nos empecemos a congregar en un lugar, ¿cierto? Y ser como todos los otros, tenemos un lugar, hacemos cultos, hacemos eventos, hacemos 2 cultos por semana, 1 culto por semana, ¿cierto? El estudio, etcétera, etcétera, y nos sentimos que ya lo logramos, somos una iglesia, ¿cierto? Ofrendas, pintamos acá, pintamos allá, hacemos obra social, todo lo demás, y de ahí quedamos. O tenemos la otra opción de convertirnos en verdaderos discípulos. Que no está mal hacer todo eso que acabo de nombrar. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las congregaciones lo hace sin ser verdaderos discípulos. Porque su meta es eso, su esencia es eso, lo que lo afirma es eso, lo que lo inspira es eso. Yo quiero que usted ponga a Jesucristo como su esencia. No a mí. Es que el hermano me cae mal como predica, porque es muy duro, no sé, o porque aquí callar empieza tarde de repente. Ponga a Jesucristo como su esencia. Él murió por usted, Él sufrió por usted, no lo hice yo, no lo hizo aquel, no lo hizo Pablo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan, no lo hizo Marcos, no lo hizo Mateo, no lo hizo Santiago, no lo hizo Moisés, lo hizo Jesucristo. Fue su Dios, o el que muchas veces nosotros decimos que es nuestro Dios, el que se hizo carne por usted. Y el que padeció, botó la última gota de sangre y tuvo la pasión, la fuerza, la entereza, la determinación, la varonilidad, la determinación, la valentía de seguir adelante viendo nuestro fracaso, viendo nuestra inconstancia. Y aún así dijo, yo voy a hacer que esta persona valga la pena. Porque desde un punto de vista, nosotros no valemos la pena del sacrificio de Dios. Dios hizo, por medio de sacrificarnos, o sea, de su sacrificio, que valiéramos la pena. Entonces, usted tiene ahora que escudriñarse. Estoy siendo un verdadero discípulo. Tengo la esencia de un discípulo.
una discípula del Señor Jesucristo. Estoy dejando de que la palabra de Dios me instruya plenamente en lo más interior. Amén, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Padre, porque muchas veces hemos sido inconstantes, porque muchas veces realmente no hemos determinado ser formados a tu imagen, que la palabra, o no hemos dejado realmente que la palabra de Dios ministre o se interiorice en los aspectos más íntimos de nuestra vida. Y perdónanos, Señor, porque eso demuestra muchas veces nuestra arrogancia, nuestra rebelión, incluso que nos sentimos superior a tu moral y tus valores. Queremos tu ayuda, Señor, queremos recibir tu palabra, Señor, como lo que es, precepto, estatuto, ley eterna y la verdad. Cambia nuestro corazón de piedra, danos un corazón sensible, conviértenos, Señor, en discípulos. Nos arrepentimos, Señor, y venimos ante ti pidiéndote perdón y reconociendo, Señor, que dependemos de tu gracia. Abre nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, para que nos podamos convertir en verdaderos discípulos y seguirte. Y poder decir como Pedro, aunque tengamos muchas cosas que aún deben ser cambiadas, que ciertamente todas las tenemos, podamos tener esa esencia real de discípulo y decir, Señor, ¿a dónde me iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te bendigo, Señor, y te bendecimos como congregación, como hijos de Dios, y te damos las gracias por tu enorme misericordia, gracia y paciencia, y tu amor eterno que tienes con nosotros. Aludiendo a ese amor eterno, manifestado y pactado en Cristo Jesús, es que te pedimos, Señor, que nos perdones y hagas un cambio profundo en nosotros, que abra nuestros ojos, que nos redarguyas de todas las maneras que sea necesario, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Amén, amados hermanos. ¿Hay alguien que quiera decir algo?